Hola, buenas noches. Bien, vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿verdad? Vamos a entrar a la moda de las preguntas y respuestas a la inteligencia artificial. Hoy realicé un ejercicio, ¿verdad?, con el chatbot Grok. Referente a las cuestiones políticas. Le he hecho algunas preguntas, ¿verdad?, que quiero usted presentarle la respuesta porque se me hizo bastante interesante esta respuesta. Y pues una respuesta bastante racional con la que estoy de acuerdo, ¿verdad? Me ha contestado desde mi punto de vista de manera correcta el chatbot Grok. Sí. La pregunta se refiere en particular a López Obrador, anterior presidente, ¿verdad?, de México en el sexenio pasado, y a su frase muy famosa utilizada para evadir discusiones, ¿verdad?, sobre otros datos. Bueno, le he preguntado a la inteligencia artificial al respecto lo siguiente, vamos a checarlo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes aquí, la pregunta realizada a la inteligencia artificial referente a lo siguiente. Bien, como ustedes pueden ver aquí dice Grok Conversation. La pregunta ha sido la siguiente, le he preguntado, cuando López Obrador, siendo presidente de México, hablaba o mencionaba que tenía otros datos acerca de la situación del país, ¿a qué se refería, verdad? Yo tenía esa curiosidad de ver qué arrojaba el robot de la inteligencia artificial con la información de que dispone, ¿verdad? Y me presenta aquí la respuesta y dándome algunas referencias de fuentes, ¿verdad? Al parecer consultó 15 páginas web y algunos posts, comentarios publicados, ¿verdad?, en las redes sociales, son los que ella decidió. Obviamente hay más información, pero bueno, me da cuando menos ese tipo de referencia. Obviamente no me da más porque si no me llenaría la pantalla, ¿verdad? Bien, la respuesta es la siguiente. ¿Sí? Entonces la pregunta es, cuando López Obrador, siendo presidente de México, hablaba o mencionaba que tenía otros datos acerca de la situación del país, ¿a qué se refería Grok? Le pregunté y Grok contesta, cuando Andrés Manuel López Obrador AMLO, siendo presidente de México, mencionaba que tenía otros datos, los pone entre comillas, ¿verdad?, acerca de la situación del país, generalmente lo hacía en el contexto de su conferencia matutina, de sus conferencias matutinas, dice, conocida como mañaneras, para rebatir o cuestionar información presentada por medios de comunicación, organismos oficiales, críticos o incluso datos de instituciones gubernamentales que no alineaban con su narrativa. Esta frase, yo tengo otros datos, se convirtió
en una de sus expresiones más reconocibles y recurrentes durante su sexenio 2018-2024, ¿verdad? Sí. Dice Gore, inteligencia artificial, que lo utilizaba para rebatir o cuestionar información presentada por medios de comunicación, por organismos oficiales, es decir, su propia información se rebatía, cuestionaba. Críticos, distintos periodistas y actores de la sociedad, ¿verdad?, que lo criticaban, o incluso datos de instituciones gubernamentales que no alineaban con su narrativa. Claramente lo dice Gore. Si no alineaban con la narrativa lo que él decía, simple y sencillamente decía, tengo otros datos, ¿verdad? Bien, continúa Gore. Dice, López Obrador solía emplearla como una forma de afirmar que su gobierno poseía información alternativa o una perspectiva diferente que, según él, reflejaba mejor la realidad del país. Por ejemplo, cuando se le presentaban estadísticas negativas sobre economía, seguridad o salud, como el crecimiento del PIB, las tasas de homicidios o el desabasto de medicamentos, él respondía con esta frase para sugerir que los números oficiales o los reportes externos no contaban toda la historia o estaban sesgados. En ocasiones respaldaba sus otros datos con información proporcionada por su equipo, aunque no siempre la detallaba en el momento o ésta difería de fuentes verificables. ¿Verdad? Claramente detectó Gore que López Obrador hablaba de otros datos, pero nunca presentaba esos otros datos, nunca mostró esos otros datos, ¿verdad?, para su defensa. Simplemente era una salida olímpica para no reconocer el mal gobierno, ¿verdad? Pero bueno, continuemos con Gore, ¿sí? Como dijo, sin embargo, para sus detractores, a ver dónde me quedé. En ocasiones respaldaba sus otros datos con información proporcionada por su equipo, aunque no siempre la detallaba en el momento o ésta difería de fuentes verificables. Es decir, que a veces se encubría diciendo, mi equipo me dio la información, pero no sabíamos si su equipo se la daba, ¿sí?, para dar la visión de que no todo era que salía de él. Pero como dice Gore, ¿sí?, nunca se detallaba, eran frases, ¿verdad?, en el momento preciso que se estaba presentando se quedaban en generalidades sin comprenderse, o esta, dice, difería de fuentes verificables, es decir, no había la manera de ir a verificar, a pesar de provenir supuestamente del gobierno. Bien, continúa Gore, dice, el uso de esta expresión también reflejaba su estilo de comunicación, basado en su narrativa de transformación y optimismo sobre los logros de su administración, a menudo contrastando con indicadores objetivos, ¿verdad? Es decir, que López Obrador trataba de dar un panorama favorable a su gobierno, aún en contra de los datos, los indicadores objetivos, es decir, reales que estaban allí. No hay crecimiento, pero él decía, vamos bien. No hay crecimiento económico, hay inflación, pero él decía, el pueblo está feliz. Está creciendo el desempleo, pero él decía, no,
la economía va muy bien, estamos creciendo, hay inversión, y los indicadores decían otras cosas, ¿verdad? Un desarrollo, un progreso negativo de la economía, cosa que queda evidente ahorita ya, en este nuevo sexenio, ¿verdad? El desastre económico en que se quedó. Bueno, entonces dice, a menudo contrastando con indicadores objetivos, él los negaba. Continúa Gore, dice, para muchos de sus seguidores era una manera de reforzar la idea de que el gobierno estaba en sintonía con las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y no con las élites o los medios críticos. Sin embargo, para sus detractores se convirtió en un símbolo de su rechazo a aceptar críticas o datos incómodos, lo que generó debates sobre la transparencia y la veracidad de la información que presentaba. Obvio, ¿no? Lo detecta muy bien Gore. Presenta información general, información falsa, información que no coincide con los datos, pues genera debate, ¿verdad?, sobre la veracidad, sobre la transparencia. Dice, bueno, ¿qué nos estás dando? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo verificamos? Y nunca dio la manera a López Obrador o elementos para verificar la información, eran simplemente sus palabras. Pero como dice, para sus seguidores era bueno escuchar eso, aunque fueran palabras, ¿verdad? ¿Sí? De que todo estaba bien, aunque todo estaba mal, pero bueno, porque dice que vamos bien, aunque estuvieran padeciendo algunos de sus seguidores, ¿verdad?, de los problemas más fuertes y candentes de este país, como la falta de acceso a la salud, el trabajo, la buena alimentación, la carestía de la vida, ¿no?, la educación por los suelos, sin la compra de medicinas, de medicamentos, etc. Bien, continúa Gore. En resumen, dice Gore, otros datos era una herramienta retórica, frases pues, era una herramienta retórica que López Obrador usaba para defender su visión del estado del país, sugiriendo que tenía acceso a una verdad alternativa que, según él, era más fiel a los intereses del pueblo mexicano, aunque no siempre quedaba claro cuáles eran esos datos específicos o de dónde provenían. Fíjense nada más la conclusión, ¿no?, el resumen de Gore, en base a la información existente, ¿no?, en redes, en la ciencia, en los datos, estadísticas, ¿verdad?, Banco Mundial, del mismo gobierno, los análisis de investigadores, de críticos. El resumen, Gore, se lo vuelvo a leer, ¿sí? Exactamente lo que yo entendí y lo que muchos entendimos por otros datos, ¿verdad? Dice, en resumen, otros datos era una herramienta retórica. ¿Qué quiere decir retórico? Quiere decir que se fabrican solo frases y palabras y se formula un discurso, que obviamente el discurso en lo abstracto puede ser bien elaborado sin contradecirse, ¿verdad?, para afirmaciones, pero ese discurso no corresponde a la realidad, o puede falsear la realidad, o te deforma la realidad, ¿verdad?, o te da otra idea de lo que no es la realidad, ¿sí? Por eso es retórico, simples frases, ¿sí? Entonces, otros datos era una herramienta retórica, dice Gore, que López Obrador usaba para defender su visión del estado del país. Su visión era negar la situación real del país, esa era su visión. No era visión, era negar, ¿verdad? Porque él estaba haciendo otras cosas que a él sí le convenía hacer, y a lo que sí le dedicó tiempo para hacer, ¿verdad? Lo que quiso hacer lo hizo, lo que no, no. Pero con otros datos escabullía cualquier irresponsabilidad de fracaso, cualquier
responsabilidad de acciones negativas en contra del país, ¿verdad? Bien, las usaba para defender su visión del estado del país, sugiriendo que tenía acceso a una verdad alternativa, ¿verdad? En la idea que daba, que según él era más fiel a los intereses del pueblo mexicano, aunque no siempre quedaba claro cuáles eran esos datos específicos o de dónde provenían, ¿sí? Es decir, porque nunca los mostró. ¿Y por qué no los mostró? Porque estamos claros que no existían esos datos que él formulaba como otros datos, ¿verdad? ¿Sí? Sus otros datos, pues, es como esta imagen que también genera Gore, la inteligencia artificial, cuando dice, bueno, ¿y cómo podemos representarlos? Esa aseveración de que tengo otros datos y nos da unas propuestas de imágenes, ¿verdad? Es decir, otros datos y una carpeta papel en blanco nada más, sí, el título, ¿verdad? Otros datos, ¿sí? Y atrás aparentemente gente que leyó otro dato y datos que no se ve o están muy borrosos, los supuestos otros datos, ¿verdad? ¿Sí? Igual. Otra imagen alternativa de otros datos, ¿verdad? Lo mismo, una carpeta nada más con el título, pero todo en blanco. Y atrás un supuesto equipo de apoyo en la oscuridad, ¿verdad? Todo atrás en la oscuridad, porque pues no sabemos quién, de dónde los extrajo o de qué manera elaboró esos otros datos. Bueno, en el sexenio pasado, ¿no? Que es lo que nos preguntábamos. Y obviamente a mitad del sexenio quedó claro de que todo eso era para evadir responsabilidades, evadir acciones negativas que conscientemente estaba realizando, porque conscientemente canceló los tratamientos contra el cáncer en niños que padecían ese mal. Él los canceló. Eso no es humano. Canceló escuelas de tiempo completo y yo lo sigo repitiendo porque fue una inhumanidad que cometió casi 3 millones de niños, ¿sí? Los dejó sin ese beneficio. Igual cruzada contra el hambre, ¿verdad? ¿Sí? Pero no habló de eso. Mientras hacía todas esas barbaridades de injusticias e inhumanidades, de las cuales aún resentimos los efectos, él hablaba de otros datos, y los otros datos eran que íbamos bien. Los otros datos eran la frase retórica de que México está muy bien económicamente, México está progresando, se está transformando, decía, ¿verdad? Pero no decían en qué sentido se estaba transformando. Ahora vemos, bueno, ya teníamos claro algunos que se estaba transformando, pero en negativo, era una transformación totalmente negativa, ¿sí? Sin embargo, muchos de sus seguidores, agobiados por la propaganda, manipulados por la propaganda, pues le aplaudían los otros datos que nunca supieron a qué se refería. Y aceptaron los otros datos como simples palabras retóricas de vamos bien. El pueblo, todo el pueblo votó por nosotros, decían, todo el pueblo está de acuerdo, el pueblo quiere esto, el pueblo quiere aquello. El pueblo quería que se quitaran los tratamientos contra el cáncer. Yo creo que no, que desapareciera el sistema de salud. Pues supuestamente es lo que dio a entender, que aún el suministro de medicinas no se regulariza, nos siguen faltando las medicinas en el sistema de salud está destruido. En su informe final, en septiembre, mintió de que el sistema de salud ya era el mejor del mundo, dijo. Y se resguardó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando había criticado que el Seguro Social pues no servía para nada. Es más, en su sexenio no se le invirtió dinero al Seguro Social,
Sin embargo, a final del sexenio dijo que ese era su logro para el pueblo de México, ¿verdad? El Instituto Mexicano de Seguro Social, que ahora sí ya era el mejor del mundo y por lo tanto se iba a llamar IMSS Bienestar, porque estaba garantizando el bienestar y la salud de los mexicanos. ¡Qué fraude!, ¿verdad? Sin invertirle un quinto para mejorar la situación de la salud. No hablemos de la educación, está por los suelos. Y bueno, en este momento queda reflejado todo eso con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno está totalmente en crisis, sin dinero, porque todo el dinero que había fue saqueado. Pero bueno, respecto a este tema, para no abundar y cansarlos, pues es la información que extrae así 100% fríamente la inteligencia artificial. Grok, toda la información que se generó en el sexenio de López Obrador, todo lo que quedó consignado en videos, en estudios, en investigación científica, en las redes sociales, en lo que decía López Obrador, concluye claramente qué significaron esos otros datos y cuál era el objetivo de mencionar esos datos. El objetivo de López Obrador era salirse por las tangentes, dando generalidades, ¿verdad? Cortinas de humo, como se dice, porque dicen que a río revuelto ganancias de pescadores, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, politizaba los asuntos, ¿sí? Y los volvía, esos asuntos, intranscendentes y muy generales, sin sustancia y difusos, ¿verdad? De esa manera ocultaba toda la información, ¿verdad? La información real, objetiva de la situación del país, de la situación de México, ¿sí? Todo quedaba difuso, todo quedaba como lo indica la imagen, en la oscuridad, ¿verdad? En la penumbra, con la opción de sus seguidores de simplemente creerle o no creerle, ¿verdad? De tomar como bueno lo que decía o no, simple y llanamente nada más, como un acto de fe, sin tener una evidencia clara de lo que él decía con otros datos, estaba sustentado, ¿verdad? Y se probaba y se podía demostrar. Tan es así que en estos momentos estamos padeciendo la total debacle en que dejó al país. El país está en crisis totalmente en estos momentos, ¿sí? Y se pondrán peor ahora por la política de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Y ya. Así quedó. Entonces, eso es la historia, señores, de los otros datos. Les agradezco sus atenciones y simplemente le quería comentar este resumen, esta opinión fría de Gore, que Gore no tiene partido, no sabe de eso, no le va a nadie. ¿Sí? Simplemente agarra la información fría, tal y como es, ¿sí? La analiza, genera una conclusión, una opinión en base a lo existente, ¿verdad? ¿Sí? Así que no hay nada que reclamarle a Gore, desde mi punto de vista. Habrá quien le quiera reclamar. Bueno, bien, gracias.